Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Información oportuna. Varios temas que conversar con nuestro primer entrevistado, que es nada menos que el congresista Illich López, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Banca. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se ha presentado una moción de interpelación o impulsa este congresista junto con su bancada, la de Acción Popular, una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por el reglamento que establece la rectoría y ampliaría el plazo del proceso de formalización minera. Reinfo es un tema que genera debate, sobre todo porque muchísimos expertos lo consideran una medida que no ha funcionado, fracasada, un sistema que no sirvió. Ahora no termina de quedar claro cuál es el aspecto o a qué se refiere el reglamento cuando habla de la sucesión en el Reinfo, lo que para muchos califica como un Reinfo hereditario. Vamos a iniciar conversando sobre este tema en particular con el congresista, pero por supuesto hablaremos también de lo que aprobó el día de ayer la Comisión de Constitución, que es la restitución de la inmunidad parlamentaria. Es una reforma constitucional que requiere 2 votaciones en el Pleno, en 2 legislaturas, pero por lo pronto el dictamen de la Comisión ha sido aprobada y con una votación, digamos, importante, 14 votos a favor. Esto podría regir a partir de los comicios de 2026. ¿Qué significa retornar a la inmunidad? También le haremos esa pregunta. Congresista Illich López, le hemos adelantado en parte el cuestionario. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Señorita Mávila, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia y a todas las personas a nivel nacional y en especial a la región Junín, a la región a la que represento. También minera, por cierto. Bien, la moción de Acción Popular, la bancada a la que usted pertenece, de interpelación, ¿qué es lo que busca en el ministro de Energía y Minas? Es decir, ¿cuáles son las preguntas más importantes que él debería responder? Entiendo que él ya ofreció una serie de argumentos con relación a la famosa sucesión en cuanto al Reinfo. Él habla de mantener una titularidad en el tiempo, sobre todo por las responsabilidades ambientales después de haber hecho uso de determinada zona para la explotación minera. Es decir, que alguien se haga cargo de eso que también está dentro de las condiciones que se le otorga a una persona que quiere practicar la minería artesanal de manera formal. Es decir, que haya una remediación del medio ambiente afectado. Y es por eso que para evitar, hablo del argumento del ministro, que esto quede en nada. Si es que la persona titular de ese Reinfo fallece, lo asuma un heredero. Vamos a ponerlo en esos términos para que suene práctico. ¿Cuál es para usted la objeción? Sí, mire, yo creo que acá debemos explicarle a las personas el contexto en general para ir a lo específico. Lo general es que en La Libertad se tiene un gran yacimiento de oro, inclusive hay un batolito. Un batolito es una roca gigantesca de este mineral. De todas las concesiones formales, que son 3 en el Perú, las más grandes, solo se explota del 100% el 3%. Si hubiera 100 hectáreas, solo se explotan 3. Y hay mucha participación, tanto de informales como de artesanales. Entonces acá la primera pregunta y la primera posición. Consideramos que este gobierno, la presidenta Dina Boluarte y sobre todo el ministro de Energía y Minas, no tienen el suficiente liderazgo como para comprender que al Perú lo que le conviene es que se explote la mayor cantidad de territorio respecto a la producción de oro. A ver, ahora, no termino de entenderla. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿usted ampliaría el Reinfo? No. Yo lo que estoy dando es un contexto. Entonces, para que se explote y el gobierno pueda ser beneficiado, tiene que explotarse de manera formal. ¿Y cómo se hace el proceso formal? Se ejerce liderazgo, porque claramente hay una gran cantidad de área que no es explotada, donde están ingresando tanto los informales como los artesanales y no se les está dando una solución legal. Correcto, pero la pregunta ha sido bastante particular y directa. Con relación a este sistema fracasado, donde me parece que hay, digamos, unanimidad de criterio,
¿no? ¿Cuál es el punto de la interpelación? A eso voy. Sí, primero, que dentro del reglamento que se ha planteado de la ley, Sí, amplían el plazo. Pero la ley es específica, la ley tiene un tiempo determinado y por reglamento no le pueden ampliar más tiempo al tema de Reinfo. Segundo. pero, a ver, si me permite ahí también la interrupción para que no queden las respuestas un poco en el aire. El ministro ha sido claro y el reglamento establece que el final es a junio de este año. Eso de acuerdo a la ley, ¿es correcto? Sí, Está cumpliendo. Dice, sí. a criterio del Ejecutivo se podría. No afirma una extensión. El día de ayer en su exposición, el ministro además señaló que se podría ampliar 1 mes y medio, incluso 2 meses. Es decir, que esto está sometido a una evaluación dependiendo de cómo avance. Sin embargo, este se podría, deja al aire y no es un tema concreto cuando se necesitan decisiones concretas, señorita Mávila. Se podría y se podría no. El tema es que acá no hay una política clara del proceso de Reinfo. Dicen que durante este tiempo van a revisar y se le va a dar un plazo adicional para que los que hayan perdido la inscripción la puedan volver a tener. ¿Qué significa ello? Que les va a dar un tiempo a la informalidad o va a ayudar, va a hacer el seguimiento a todo ese procedimiento para que pueda explotarse de manera formal y poder generarse más recursos. La ley fue aprobada por el Congreso, por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué debería hacer el ministerio entonces? ¿Cerrar a junio el plazo de Reinfo sí, claro. Y a los que no llegaron a formalizarse simplemente quedan fuera? Y acá lo que tiene que darse más allá del plazo es una gran conversación entre los sectores. ¿Quiénes son los sectores? Las minerías grandes, ¿no? Las mineras grandes que solo explotan el 3% y también esa pequeña minería que necesita crecer. Entonces, acá debe haber un acuerdo liderado por el gobierno. Segundo, tiene que haber, porque no olvidemos que lo que ocurrió en Patás, básicamente son grupos de seguridad que se han enfrentado entre ellos, cautelando la seguridad de determinados intereses. Segundo, lo que debe generarse es que el Estado como tal pueda intervenir, pueda ser un árbitro, de tal manera que la explotación que se genere pueda beneficiarle al Estado de manera formal en ingresos, en impuestos y en todo lo que recauda el Estado. Y lo tercero, que es lo más importante respecto a este tema, es que se pueda dar una política clara respecto al Ministerio de Energía y Minas. Los formales que quieren ampliar la explotación en otras canchas mineras encuentran mucha resistencia y encuentran mucha burocracia en el Ministerio de Energía y Minas, porque se demoran una eternidad para dar un permiso de exploración y de explotación. Y eso genera pues definitivamente corrupción, entre otros temas dentro del ministerio. Y eso tiene que corregirse, señorita Mávila, porque se quiere que se explote más cantidad, más espacios geográficos, pero por otro lado el mismo ministerio es muy tedioso en sus trámites y se generan este tipo de situaciones, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa. Todavía el tema merece un par de preguntas más. Son las 8:16. Escuchamos a los anunciantes y regresamos. De la mañana, hoy es miércoles 21 de mayo. Antes de continuar con nuestra entrevista al congresista Illich López, vamos de inmediato con información en vivo gracias a Mariano Calvera. Adelante, Mariano. Hola Mávila, ¿cómo estás? Buenos días, en directo. Se descarta totalmente que la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la DIRINCRI, haya sido víctima de atentado, de amenaza o de extorsión. Esto a propósito de lo reportado durante la madrugada, un aparato explosivo hallado presuntamente fuera de esta sede policial. El jefe de la DIRINCRI, el coronel José Manuel Cruz Chamba, ha aclarado que se trató de un ciudadano víctima de extorsión que llegó hasta esta sede policial trayendo consigo este aparato explosivo artesanal para reportarlo a la DIRINCRI. Posteriormente se aplicó el protocolo y es que este explosivo se traslada a la explanada, es decir, fuera de esta sede policial. No ha ingresado el explosivo dentro de la DIRINCRI para aplicar el protocolo correspondiente y la UDEX la desactivación de este aparato. Pero vamos a escuchar mejor, Mávila, más detalles de lo ocurrido en la voz justamente del jefe de la DIRINCRI.
Así es, efectivamente, ha sido un ciudadano de los cuales por obvias razones se está protegiendo su identidad, ¿no? Atraído, bueno, por desconocimiento y comprendemos en este caso la necesidad de hacer conocer, en este caso a la policía, para que le brinde la protección y podamos neutralizar, en este caso, a esta banda criminal que está intentando extorsionarlo, que ya le ha dejado este artefacto. Era una víctima de extorsión. Así es una víctima de extorsión. Correcto. Es una víctima de extorsión, obviamente preocupado, se ha constituido, en este caso las instalaciones, y lo que se ha hecho es, en este caso, adoptar el protocolo. Está descartada la hipótesis de manera categórica de que ha sido un atentado contra la Dirincri. Correcto. Asimismo, Mávila, ya el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado exponiendo lo que acabamos de decir en este despacho y además lo detallado por el jefe de la Dirincri, quien ha brindado una recomendación muy importante al ciudadano. Todo ciudadano víctima de extorsión que encuentre un aparato, un dispositivo que sospeche podría ser un explosivo, no manipularlo, no traerlo a una sede policial, sino comunicarse inmediatamente al 105 para que la unidad especializada de la Policía Nacional sea la que se traslade al lugar, evalúe la situación y se encargue de desactivar el explosivo si este fuera el caso. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, Mariano, por la información. Vamos a estar pendientes también si surge alguna novedad al respecto o mayores detalles de lo ocurrido esta mañana en Dirincri. Son las 8:25 y conversamos con el congresista Illich López, que ya nos ha dado un punto de vista sobre esta moción de censura, de interpelación que están presentando o impulsando contra el ministro de Energía y Minas a raíz de la promulgación de este reglamento, de la publicación de este reglamento de la ley 32-21-3, que él considera, junto a otros parlamentarios, no va a contribuir a erradicar a la minería ilegal y además que extendería, dicen ellos, el plazo de reinfo, cuando también, valga la autocrítica, el propio Congreso ha avalado la extensión de reinfo en varias oportunidades. Y aquí podríamos mencionarle al congresista Illich López con nombre y bancada, quienes votaron precisamente por la ampliación de este sistema que realmente no ha ofrecido resultados. Una última palabra sobre esto. ¿Qué es lo que quiere el Congreso? ¿Cómo confiar en un Congreso donde hay 14 dirigentes mineros informales militando en partidos, congresista? Sí, mire, primero, respecto a la votación, a pesar que voté en contra, tengo que asumir la responsabilidad de mi bancada y además asumir la decisión de mi institución. Quiero terminar esta parte solamente con la precisión fundamental. Si solo se explota aproximadamente el 3% del área concesionada y se obtienen 18.383 millones de recaudación, señorita Mávila, imagínese usted si pudiéramos formalizar y recaudar. Bueno, de eso se trata, congresista. En eso no estamos en desacuerdo. Estamos hablando de un tema específico que es este reglamento con estas condiciones. El Congreso censuró al ministro Mucho, que había presentado una ley porque lo hizo tarde. Justamente. Ahora hay un reglamento que en efecto tiene observaciones y tiene puntos que no están claros. Pero el tema no tiene que ver. Todo el país reconoce que a mayor actividad minera, sí, a mayor promoción de la inversión, mayor trabajo y mayor crecimiento para el país. El punto es cómo formalizamos, perdóneme. Justamente por ello le manifiesto lo siguiente. Mire, cuando nosotros tenemos claro cuál es el objetivo que le acabo de mencionar, vamos a plantear alternativas de solución prácticas y la principal solución desde nuestro punto de vista es ejercer liderazgo, sentar a la mesa a los actores para plantear junto a ellos ¿cuáles son? ¿Quiénes son los sectores? Los sectores, perdóneme. Primero, la minería formal, los que tienen las concesiones. Se han comunicado, han hablado, sostienen reuniones permanentemente. Por eso, ahí va el cuestionamiento de la falta de liderazgo de la presidenta y del ministro de Energía y Minas. Hay una total falta de liderazgo. A ver, pero y la autocrítica del Congreso también cuando reciben, y aquí está el reporte de los horarios y de la cantidad de horas de visitas, mineros informales en el Congreso. No diga que no pesó ese interés. Mire, hay un bolsón electoral importante y el Congreso tiene que hacer un mea culpa. Pero por supuesto y pareciera que no está autorizado de pronto para hablar de cómo formalizar la minería. El Congreso, como tanto a los señores que son formales como a los informales, los tiene que recibir. Ahí también debe usted tener el reporte de cuántas veces han recibido a los formales, como para que no se diga que el Congreso solamente se reúne con informales. Segundo, incido,
La falta de liderazgo, señorita Mávila, acá se tiene que poner posiciones claras. Por ejemplo, si no quiere que los informales ¿Debe invadan... continuar el reinfo después de junio? Pregunta concreta. Yo creo que no. Yo considero que No. no. Y es más, yo voté en contra de reinfo, Correcto. por cierto. La depuración que se haga entonces hasta el momento deja fuera a todos los que no llegaron a formalizarse. Sí, justamente ahí tiene que... ¿Esa es la posición ahí de su bancada, de la Comisión de Economía? Sí, ahí tiene que ingresar el Estado peruano como tal, con su Ministerio de Economía, con su Ministerio de Energía y Minas, con los actores, para darle una solución estructural a esta situación que debe ser beneficiosa para el país. Porque yo estoy seguro que los mineros artesanales, que son pequeños aún, debe el Estado ayudarlos para que crezcan también. Bien. Y se genere competencia. Bien, permítame pedirle una respuesta también sobre el otro tema que habíamos anunciado, es decir, la promoción de la inmunidad parlamentaria. El día de ayer se aprobó en la Comisión de Constitución. ¿Cuál es su posición? Yo le voy a dar un ejemplo. Yo fiscalicé, por ejemplo, al grupo Distriluz, a la empresa Electrocentro, donde más de 10 millones votados por más de 5 años, pudriéndose los transformadores. ¿Y qué pasó? Empiezan y denuncian al legislador o a quien los fiscaliza. El otro día fiscalizamos un parque en la Selva Central. A 3 días de que bailaron, ya se estaban rajando las veredas del parque. ¿Qué pasa? Y vienen las denuncias. Considero que la inmunidad debe ser estricta y expresamente en materia de fiscalización. O sea, si el fiscalizador está haciendo su trabajo de fiscalización específicamente en ese término, debería haber un tema de inmunidad. Porque, ¿qué sucede cuando no? Cuando no, ¿Va a votar a favor Acción Popular? ¿Usted votará a favor por el dictamen? Es un proyecto de Acción Popular del congresista Wilson Soto. Por eso mismo. Entonces, en ese extremo que le planteo, específicamente en el tema de fiscalización, voy a incidir a que se vote a favor. Correcto. Usted es presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Banca. Existen a la fecha 16 proyectos de retiro de las AFP. Esto está en agenda. Hoy la Comisión de Transportes, la de Justicia y Derechos Humanos, también debatería la ley que propone modificar la ley del Sistema Portuario Nacional. En principio, sobre los proyectos de retiros de AFP. Mire, hace poco se ha aprobado la ley de reforma del sistema de pensiones en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que se está esperando un reglamento. El dictamen que se vaya a proponer al pleno de la comisión tiene que ir alineado con la reforma. Primer término, ¿se está viendo la posibilidad de la disposición de los fondos? Sí, pero no solo eso. Se está viendo de que esos fondos le sirvan al ciudadano. ¿La Comisión de Economía apoya un retiro más? No. Lo que vamos a hacer es fortalecer la ley del sistema de pensiones que se ha aprobado. ¿Cómo? Dándole posibilidades a los ciudadanos de que ese fondo sea utilizado en una cuenta bancaria o lo puedan utilizar para la garantía, para una vivienda, para la adquisición de una vivienda o el autopréstamo. Eso ya está establecido. Hay un porcentaje del dice, fondo que se puede utilizar para la compra de primera vivienda. Pero como inicial, el 25% más no el 100% como garantía. Respuestas claras y directas, concretas. El análisis, el diagnóstico, tendremos en otro momento seguramente más tiempo para abordarlo. 16 proyectos para retiro de AFP. La reforma a la que usted hace alusión prohíbe más retiros. Sí, por eso. Correcto. Entonces, ¿impulsará usted está de acuerdo, le pondrá un alto a estos proyectos? ¿Cuál es su postura en tanto presidente de la Comisión de Economía? Como presidente debo tener una postura amplia, porque esos 16 retiros obedecen a una motivación. Proyectos para retiro. Esos proyectos para retiro obedecen a una motivación. Ahora, ¿qué es lo responsable, señorita Mávila? Yo no puedo tomar partido respecto a lo que 16 proyectos quieren o respecto a lo que quieren las AFP. Pero ya hay una reforma. ¿No? Le pregunto a usted, ¿está de acuerdo en que se apruebe un retiro más? Mire, yo estoy de acuerdo con que el dinero de los fondos de AFP
pueda tener variantes para su utilización. Así como las AFPs han perdido en estos 3 últimos meses el dinero de los afiliados, también estos afiliados puedan utilizar el dinero en otras variantes, como ya le expliqué. La sensación que nos queda es que el Congreso acogerá estos proyectos. Mire. Alguno de esos 16, por lo que usted dice, porque no ha dicho no más retiros, a pesar de que la reforma así lo considera. Congresista Illich López, hay varios temas que nos han quedado en agenda, como por ejemplo el análisis de las zonas económicas especiales, pero seguramente tendremos la ley más importante del Perú en estos 5 años, tendremos más oportunidades para discutir sobre ello. Le agradecemos su presencia en el programa. Solo para terminar, el día de hoy tenemos la Comisión de Economía, donde vamos a dar el informe justamente sobre el análisis de los retiros del fondos de pensiones y otras medidas que se están planteando. Muy bien, gracias. Buenos días.